Bienvenidos a Mis Ojos en el Mundo. Yo soy Arlene Ramírez Uresti, internacionalista, académica, empresaria y una apasionada de los asuntos internacionales. Ya me han escuchado desde hace varios años en diferentes entrevistas y en intervenciones en los medios de comunicación, análisis para diferentes periódicos, revistas, pero también en mis entregas semanales para Forbes. Y bueno, pues ahora les doy la bienvenida a este podcast, ¿no? que tiene la intención de analizar con ustedes y de conversar muchos temas, tanto de negocios, de finanzas internacionales, pero también de esos temas de coyuntura que a todos nos interesan y que de repente pensamos que son demasiado lejanos a nosotros, pero que en realidad son mucho más importantes para nuestro día a día de lo que podemos pensar. En este primer episodio de la temporada 1 de Mis Ojos en el Mundo, quiero compartir con ustedes una reflexión que me ha dado vueltas en la cabeza durante los últimos días. Y es justamente el fin del imperio. La semana pasada estuve en varias entrevistas en medios hablando sobre el impacto de la Cumbre de las Américas y de cómo Estados Unidos ha ido perdiendo poder en diferentes planos y en diferentes escenarios. Y la realidad es que eso me llevó a pensar que quizá podemos estar presenciando el fin de un gran imperio. Desde el final de la Guerra Fría, y ustedes saben que soy fan de la Guerra Fría y que me encantan esos temas, ¿no? Estados Unidos se ha visto inmerso en una serie de crisis y de convulsiones y particularmente con el ataque a las Torres Gemelas y la guerra contra el terrorismo y después pues su incursión en diferentes escenarios para seguir manteniendo un control y un dominio económico y político y social, pues se le ha ido de las manos a América Latina. Estados Unidos hoy ya no es el gran hegemón que fue durante muchos años. Yo me acuerdo en la universidad, quienes seguramente ya me conocen de hace muchos años, saben que estudié Relaciones Internacionales y una de mis clases más predilectas fue Historia de los Estados Unidos y otra, Pensamiento Filosófico Norteamericano. Y justamente en estas dos clases leímos un libro de Alan Brinkley que se llama The Unfinished Nation. Y en ese libro, Alan Brinkley hace un cuestionamiento sobre cómo la nación que había nacido a partir de las 13 colonias seguía estando en construcción y en reconstrucción. Y hoy justamente la pregunta, ¿estamos frente al fin de un imperio? Me lleva a pensar que Estados Unidos nunca fue una nación terminada, una nación completa, una nación no solamente homogénea, ¿no? Sino que tomara ventaja de esas grandes diferencias culturales, raciales, nacionales y económicas. ¿Qué es lo que me hace pensar que hay condiciones para decir y afirmar que ya se acaba la época de hegemonía de ese gran hegemón que teníamos en el mundo? Bueno, en primer lugar, Estados Unidos no se ha recuperado desde la crisis de 2008 y ha arrastrado al mundo a una sinergia, ¿no? Negativa, bastante compleja además, en la cual las economías que ven con mayor ahínco la dominación de China en los mercados internacionales, pues vemos una expansión impresionante del mercado y de las mercancías chinas, pero hoy con la guerra entre Rusia y Ucrania, pues vemos además la gran dependencia que hay de productos rusos y ucranianos como el trigo, el aceite de girasol, por ejemplo, los pesticidas, y que llevan a una inminente escasez alimentaria. Pero por otro lado, además de la crisis recurrente y cíclica desde 2008, vemos, por ejemplo, pues una nación totalmente dividida, las herencias tóxicas de personajes tóxicos como Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, que además amenaza con regresar al poder en la Casa Blanca. Él o alguien de su grupo lo dijo en el asalto al Capitolio, pero también lo ha dicho ahora
como líder y como voz del Partido Republicano en su facción mucho más conservadora, ¿no? Y entonces vemos esas condiciones políticas y sociales, pero también económicas, que nos llevan a pensar que Estados Unidos hoy es un país más que polarizado, fragmentado. Vemos esta resolución respecto al aborto y vemos también el tema del control de armas, pero también vemos a la gran cantidad de estadounidenses que hoy no pueden pagar una renta y tienen que vivir en sus autos, ¿no? Y que eso no solamente es evidente y salta a la vista como un símbolo inequívoco de la desaparición de la clase media, sino además pues como un cúmulo de problemas sociales que están vinculados a la falta de atención médica, atención psicológica y que por supuesto las secuelas de esta gran pandemia global, de esta gran disrupción del siglo XXI, pues ha generado un impacto bastante negativo en el ciudadano promedio en los Estados Unidos. El tercer síntoma, digamos, ya llevamos la parte económica, ¿no? Esta desaparición de la clase media y los síntomas de esta polarización y la fragmentación. Y en tercer lugar, la crisis de las instituciones. Así como el Imperio Romano y el Imperio Egipcio empezaron a fragmentarse desde el interior de sus propias instituciones, hoy vemos a los Estados Unidos fragmentarse en el plano político, con instituciones debilitadas y con instituciones totalmente fuera del contexto y de las necesidades de su propia población. ¿Tenemos que preocuparnos? Pues probablemente sí, y sobre todo nosotros como países latinoamericanos y como una región que está acostumbrada a mirar hacia el norte. Vemos, por ejemplo, ¿no? en esta disminución del poder de las instituciones, pues vemos la creciente ola de gobiernos de izquierda en América Latina, en lo que fue en algún momento el patio trasero de los Estados Unidos. Hoy no podemos decir que Estados Unidos sigue teniendo América para los americanos, ¿no? La doctrina Monroe ya es solamente una doctrina aplicable a alguna época de los Estados Unidos y quedará en los anales de la historia como parte, ¿no?, de los motivos fundamentales que tuvo Estados Unidos para intervenir innumerables ocasiones en América Latina. Pero hoy sabemos que los Estados Unidos no tienen ni la capacidad económica, ni la capacidad financiera, ni la estructura social, porque el tejido social de los Estados Unidos hoy está más descompuesto que nunca. Y no solamente es el tema, insisto, de los problemas sociales y la descomposición, ¿no?, a través de de estas ideologías que estaban, yo digo, en el closet adormecidas y que vino el trumpismo a despertar y a recordarnos que ahí están, que esas fibras, ¿no?, de racismo, de supremacía blanca, de ultraconservadurismo, siempre han estado ahí presentes. En realidad, el fin del imperio se vislumbra como una sacudida global, ¿no? Hoy estamos justamente ante un parteaguas importantísimo, porque justamente a partir del resultado final, cuando sea que llegue el final de la guerra entre Rusia y Ucrania, se tendrán que realinear las fuerzas del poder internacional para recalibrar no solamente el poderío y la dominación económica y política, sino el restablecimiento de nuevos bloques de poder. Y a Estados Unidos se le tendrá que ubicar ya no como un líder, ¿no? Este sueño que tuvo Trump en su momento de Make America Great Again, pues fue solamente una retórica populista, porque bueno, Donald Trump también es parte de estos líderes neopopulistas, sino que además Estados Unidos hoy tiene una composición tan compleja que no podrá hacer empate absoluto ni con Asia, ni con Medio Oriente, ni con América Latina, ni con Canadá, ni con Europa Occidental. ¿En dónde quedará el gran hegemón? Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar con estos escenarios, ¿no?, migratorios, climáticos, económicos, en tanto que Estados Unidos no tenga la capacidad de respuesta que tuvo hace años? ¿A los países latinoamericanos les favorece el fin del gran hegemón? Definitivamente.
El problema con América Latina es que siempre ha copiado modelos extranjeros y los ha implementado en contextos que son completamente diferentes. A medida que han pasado los años, América Latina se ha convulsionado en repetidas ocasiones justamente por la falta de autenticidad en sus modelos económicos, políticos y sociales. La desaparición de este gran hegemón que desde del inicio del siglo XX empezó, ¿no?, a querer vincular su estilo de gobierno y su estilo económico con las realidades latinoamericanas, pues en realidad genera la oportunidad para, por primera vez, desarrollar un modelo propio que no solamente vaya hacia la inercia de las izquierdas, porque quizá no es esa la opción que requiere América Latina. Lo mismo pasa con el entramado de organismos internacionales que hoy deben tener una reforma y una reestructuración en función de que el orden internacional ya no es el mismo. América Latina no solamente requiere nuevos organismos internacionales, sino que también requiere nuevos actores, nuevos bloques y nuevos liderazgos. Y lo mismo pasa con el resto del mundo. Los organismos internacionales que vemos en América Latina hoy, por ejemplo, la OEA, ¿no?, que ya se ha quedado corta de la realidad de América Latina, pues no requiere una extensión de funciones ni una renovación de patrones. Lo que requiere en realidad es quizá un rediseño completo y absoluto. Y en ese sentido tendríamos que comprender que la comunidad internacional también necesita nuevos organismos internacionales. Y quizá la respuesta no será generar nuevos organismos, sino a lo mejor pues, definir nuevas formas de cooperación internacional. La aparición de nuevos bloques regionales y de nuevos mecanismos de vinculación y cooperación internacional estarán determinados por el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania y también estarán determinados por la nueva relación de Europa con otras regiones a partir del suministro de gas natural y de otros energéticos, y también estarán determinados a partir, bueno, de la emergencia alimentaria y de cómo se irán superando los retos del cambio climático. Entonces, lo que vemos hoy, ¿no?, en el concierto internacional es inevitablemente un reacomodo de fuerzas, que ante el vacío que va a dejar este gran hegemón y este actor internacional que generaba tendencia, pues hoy este asiento vacío no necesariamente se tiene que llenar por alguien más. Lo que tenemos que ver es que hoy el mundo requiere una diversidad y una amplitud de pensamiento completamente diferente, y que ahí es donde entramos, ¿no?, los observadores del mundo y de este contexto internacional. A nuestra generación y en estas épocas nos ha tocado vivir lo impensable de lo impensable, una gran pandemia, una guerra entre Rusia y Ucrania que ha durado mucho más de lo esperado. Y también nos va a tocar vivir, ¿no?, escenarios pues no tan favorables en la parte de migrantes, en la parte alimentaria, en la parte climática. Y hoy justamente lo que tenemos que pensar es que el fin de la hegemonía de los Estados Unidos es el cierre de una época y de una etapa y de un orden internacional que seguramente podrá vivirse de mejor manera, ¿no?, ya sin la opresión y sin el imperialismo de este gran hegemón que por mucho tiempo, insisto, dictó tendencia, pero que hoy pues ya está rebasado por las circunstancias de la sociedad del siglo XXI. Muchas gracias por haber escuchado este primer episodio de Mis Ojos en el Mundo. No olviden suscribirse a mis redes sociales y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias y hasta pronto.